Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta 20ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Atendiendo la solicitud de muchos de nuestros espectadores, dedicamos hoy nuestro programa a una de las expresiones más evidentes y efectivas de la tentación totalitaria, que es el empleo de la educación como una formidable máquina de adoctrinamiento que crea sucesivas generaciones de personas dóciles al poder político, imbuidas de los paradigmas culturales que la ideología gubernativa pretende incorporar como dogmas de obligado cumplimiento para completar su labor de ingeniería social. En otras épocas, ese propósito adoctrinador se revistió de expresiones sañudas, policiales, fiscalizadoras. La nueva tentación totalitaria, mucho más sibilina y eficaz, disfraza ese propósito de empresa filantrópica. Pero debajo de esa máscara de bondad, su finalidad es exactamente la misma: destruir los vínculos de pertenencia que hacen fuertes las comunidades humanas, sustituyéndolos por una serie de artefactos ideológicos de nuevo cuño que actúan a modo de dogmas de obligado cumplimiento. Un ejemplo palmario de lo que tratamos de explicar lo constituye la asignatura llamada cínicamente Educación para la Ciudadanía, cuyo objetivo no es otro sino imponer un nuevo sistema de valores, presentándolo como un imperativo imprescindible para la existencia de una sociedad cohesionada. Para ello se impone una nueva ética basada en los nuevos paradigmas. El nuevo paradigma de familia, el nuevo paradigma de derechos humanos, el nuevo paradigma de género, etc. A nadie se le escapa que el adoctrinamiento de las mentes infantiles produce a medio plazo unos opíparos réditos electorales. A nadie se le escapa que todo régimen político que anhela perpetuarse dedica especiales esfuerzos a las tareas de proselitismo y propaganda entre los más jóvenes. A través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y de otros engendros similares, las nuevas generaciones son atiborradas de un pienso ideológico que, por supuesto, no se limita a incluir unas normas de convivencia pacífica, sino que, sobre todo, se preocupa de imponer una moral pública que tuerza y pisotee la moral que las generaciones precedentes les han transmitido. De este modo, la formación de nuevas remesas de esclavos está asegurada. Se trata, en definitiva, de que las nuevas generaciones piensen y, sobre todo, sientan, porque tampoco conviene que piensen demasiado, según determinadas directrices. Se trata de que asuman emocionalmente, de que empaticen determinados valores que el poder político juzga correctos y convenientes y de que desdeñen otros a los que la ideología gubernativa tacha de retrógrados. Se trata, en definitiva, de arrasar el ámbito de la conciencia, de allanar y expoliar lo que Calderón de la Barca denominaba patrimonio del alma. Podemos discutir que ese patrimonio pertenezca a Dios, según las creencias de cada cual. Pero desde luego a quien no pertenece en ningún modo es al gobernante de turno ni a la facción ideológica que acaudilla ni a quienes puedan sucederles en el futuro. Poco a poco, y sin que nos demos cuenta, el derecho a la educación se ha ido convirtiendo en una suerte de concesión graciosa que los poderes públicos hacen a la ciudadanía. Y ya se sabe que ciudadanía significa pueblo convertido en rebaño, despojado de sus derechos naturales y reducido a la condición de beneficiario de las concesiones que el poder le otorga. Y cuando el derecho a la educación es usurpado a sus legítimos propietarios, se convierte en potestad para adoctrinar o reformatear conciencias. A la asignatura de Educación para la Ciudadanía no tardará en sumarse la llamada también cínicamente educación sexual, que busca traducir todo impulso afectivo balbuciente en impulso sexual. Por supuesto, esta potestad para adoctrinar penetrará también en ese ámbito de gozosa y anárquica libertad que constituyen los juegos infantiles, que pronto serán regidos por los protocolos
que establezca la ideología de género. Y ya se anuncia una nueva ley que, con la coartada de la igualdad, pretende condenar al ostracismo a la escuela diferenciada, que la ideología gubernativa juzga nefasta para sus fines. Este proceso de conversión de la educación en un instrumento adoctrinador no hubiese sido posible, sin embargo, si previamente la familia no se hubiese convertido en una institución dimisionaria, extremadamente débil, incapaz de asumir ya las obligaciones que tradicionalmente aceptaba como propias. Si antaño la educación que nuestros hijos recibían en la escuela era la prolongación natural de la educación que recibían en casa, ahora la escuela se ha convertido en una instancia sustitutiva o sucedánea de la familia que, por disgregación o irresponsabilidad de sus miembros, ha dimitido de las funciones que le son propias. Así se completa un triple y flagrante atentado. En primer lugar, contra la libertad de enseñanza. En segundo, contra la patria potestad. Y en tercero, contra los derechos de los menores. Pero libertad de enseñanza, patria potestad y derechos de los menores se convierten en pejigueras cuando el derecho a la educación degenera en concesión graciosa de los poderes públicos. Y mientras no nos rebelemos contra esta degeneración, que no es sino el disfraz con el que el poder político disimula la pretensión de modelar a su gusto y conveniencia la conciencia de la ciudadanía, no habrá salud en la escuela. Y si esa rebelión no se produce pronto, no tardará en llegar la época, no lo olviden, en que los padres que se opongan a que sus hijos sean adoctrinados en la ideología gubernativa serán vistos y perseguidos como peligrosos delincuentes. Sobre esta conversión de la escuela en un instrumento adoctrinador que fiscaliza las almas y roba los sueños de nuestros hijos, hablaremos hoy en compañía de Benigno Blanco, José Luis Almarza, Consuelo Martínez Cicluna y Jesús Trillo Figueroa. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas noches, Juan Manuel, muy buenas noches a todos ustedes. Esta noche les proponemos que vean junto a nosotros La ciudad de los niños perdidos, coproducción franco-española dirigida en 1995 por Jean-Pierre Jeunet, a quien debemos la dirección de films como Amélie o Largo domingo de noviazgo, y por Marc Caro, que ya había trabajado junto a Jeunet en la estupenda Delicatessen. La música de La ciudad de los niños perdidos es responsabilidad de Angelo Badalamenti, compositor de dilatada experiencia y espléndida trayectoria, a quien que dio a conocer David Lynch en su Terciopelo azul y con quien a partir de entonces contaría para armonizar obras como Corazón salvaje, una historia verdadera, Mulholland Drive o la inolvidable serie de televisión Twin Peaks. La fotografía de esta cinta es arriesgada y cuidada hasta el extremo por el iraní Darius Khodigy, que ha dejado pruebas de su virtuosismo en títulos como Seven, La habitación del pánico, La playa o My Blueberry Nights. El reparto de La ciudad de los niños perdidos está encabezado por el forzudo Ron Perlman en el papel de Juan, Daniel Emil Fork como el siniestro Crank, ladrón de sueños, a quien acompaña una cohorte de bufones clónicos a los que interpreta Dominique Pinon, actor fetiche de Jeunet y Caro, con un peculiar e inconfundible físico. A continuación vamos a ser todos testigos de cómo en este curiosísimo film se entrelazan la ciencia ficción y el relato gótico, el terror light y los cuentos de hadas, lo circense con lo trágico y la comedia macabra con el romanticismo al estilo de los hermanos Grimm o Hoffman. Un cóctel que sirve a los directores Jeunet y Caro para dar rienda suelta a pasmosos acordes y desacuerdos formales que sirven al espectador en bandeja de plata y a temperatura perfecta. La ciudad de los niños perdidos constituye un gran festín visual de estética retrofuturista en el que Jeunet y Caro, como ya habían hecho en Delicatessen, logran adentrarnos en un universo originalísimo, pululante de extrañas criaturas, acechado de pasiones siniestras, donde una lágrima puede ocasionar un cataclismo y una pulga provocar un naufragio. Y como ocurre en las grandes sinfonías musicales, donde cada instrumento interpreta una partitura que concurre en el gozoso resultado final, en La ciudad de los niños perdidos cada aportación artística,
el vestuario kitsch y estrambótico de Jean-Paul Gaultier, el diseño de producción onírico y de un expresionismo arrebatado, la fotografía a la vez lúgubre y colorista, la interpretación histriónica de los actores convertidos en una colección de monstruos enternecedores o trágicos, todos estos elementos contribuyen a crear esa peculiar e irrepetible atmósfera de fantasía gótica que envuelve la película de principio a fin. Pero cometeríamos una ligereza si nos limitásemos a saborear los exquisitos primores formales y estéticos que Jeunet y Caro nos ofrecen. Porque La ciudad de los niños perdidos, bajo su apariencia de capricho grotesco o extravagancia barroca, es una dolorosa parábola sobre la soledad y el desvalimiento de la infancia, sobre la vulnerabilidad de tantos niños a quienes acecha un torvo ladrón de sueños dispuesto a robarles el alma. Esos niños perdidos, náufragos en un mundo acechado por la noche, nos interpelan y exigen un salvamento, porque en su supervivencia espiritual se cifra nuestra esperanza. Que ustedes disfruten de esta hermosa e inquietante parábola. La lana del jersey del forzudo Juan pudo ser el hilo de Ariadna que guiase en su retorno a Miga, la intrépida protagonista de La ciudad de los niños perdidos, si no se hubiese roto antes de tiempo. En Lágrimas en la lluvia deseamos que el hilo que nos une con nuestros espectadores y nos anima a internarnos en el laberinto de las grandes cuestiones de nuestro tiempo no se rompa nunca. Por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico en la que pueden hacernos llegar todas sus propuestas y sugerencias. María Carcava, ¿hemos recibido muchos correos esta semana? Pues muchos, Juan Manuel, repletos de propuestas. Correos como el de Luis Fernando García Chávida, que desde Valladolid nos pide que hablemos sobre tecnología y futuro tomando Blade Runner de Ridley Scott como hilo introductor del posterior coloquio. Javier Dols Barba quiere que hablemos de mafia ilustrando el tema con El Padrino, Scarface, Atrapado por su pasado, Los intocables de Elliot Ness o Gangs of New York. La conversación de Scorsese es la petición a la que, si me permitís, me sumo, que nos hace Irving Murray. Algún programa dedicado a temas de demonología y sectas nos solicita Rosario Cloro, sobre la Revolución Francesa como destructora de la sociedad tradicional, sobre el Concilio Vaticano II o sobre la vida espiritual nos insta a que hablemos Pedro González. José Manuel Márquez propone un coloquio sobre las perspectivas futuras de la humanidad, muy especialmente del mundo occidental, apoyándonos para ello en el planeta de los simios. Desde Murcia, Alberto Gago sugiere que dediquemos nuestro espacio, ya suyo, a hablar del sistema judicial español utilizando como hilo conductor el film Un hombre para la eternidad. Terminamos esta sección, yo muy mal porque estoy muy acatarrada, con un email muy especial que nos envía Antonio Sebastián Aragón, que nos confiesa que desde hacía 3 años no veía la televisión hasta que en septiembre llegamos nosotros para convertirnos en el único programa que para don Antonio merece la pena ver. En fin, sigan enviándonos sus propuestas, comentarios y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomía.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomía.tv. ¿A que no han visto nuestros espectadores a nadie a quien le siente tan bien el catarro como a María Cárcava? Te agradecemos mucho, María, tus esfuerzos de esta noche. Sabemos que tienes problemas para respirar, pero ciertamente nos quita la respiración lo bien que lo estás haciendo. Muchas gracias de verdad por tus esfuerzos y muchas gracias a todos nuestros espectadores por las propuestas que nos hacen. No siempre vamos a poder cumplirlas, en especial, naturalmente, la selección de películas que nos proponen, puesto que, como ustedes bien saben, cada película es de su padre y de su madre, y además son unos padres bastante difíciles en el trato, y por tanto conseguirlas
cuesta mucho, pero al menos los temas que ustedes nos van sugiriendo, les prometo que los iremos incorporando en sucesivos programas. Hoy, como les avanzábamos, como ya bien saben ustedes, vamos a hablar de la educación como instrumento de adoctrinamiento, de infiltración ideológica. Y para hablar de este asunto contamos con 4 invitados de excepción. Uno de ellos, o una de ellas, o una de ellos, mejor dicho, es Consuelo Martínez Scicluna, a quien damos la bienvenida en nuestro programa. Es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense y académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Miembro de número y del Consejo de Presidencia del Instituto Internacional de Estudios Europeos con sede en Bolzano, Italia. Autora de numerosas publicaciones, en la actualidad se encuentra elaborando su segunda tesis doctoral en Historia Moderna, puesto que ya es doctora en Derecho. Muy buenas noches, Consuelo. Muchas gracias por haber atendido nuestra petición. Gracias por invitarme. Es un honor que estés aquí con nosotros. Los otros invitados ya los conocen ustedes, los seguidores de nuestro programa. Está con nosotros esta noche, al igual que lo estuvo en el programa que dedicamos a la ideología de género, Jesús Trillo Figueroa, que ejerce como abogado del Ilustre Colegio de Madrid y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado. Ha escrito numerosos estudios de asunto jurídico, pero también ensayos culturales como Kandinsky, El origen de la abstracción. Entre sus obras más importantes citaremos La ideología de género, que ya recomendábamos en este programa, y es autor del libro que tengo entre mis manos, Una tentación totalitaria, la educación para la ciudadanía. Un libro que les recomiendo muy fervorosamente porque en él se disecciona de forma implacable este fenómeno de adoctrinamiento que padecemos en las sociedades europeas contemporáneas y muy concretamente en la española. Además, acaba de publicar una reciente novela que aprovechamos también para recomendarles, El Apocalipsis oculto, que es un diagnóstico muy certero y amedrentador sobre el tiempo que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros una vez más. Gracias, Juan Manuel. Y con nosotros también está, precisamente, el prologuista de este libro de Jesús Trillo Figueroa, que les acababa de mostrar antes a la cámara. Se trata de Benigno Blanco, abogado y presidente del Foro de la Familia, licenciado en Derecho, trabajó como letrado en los servicios jurídicos de Iberdrola, que llegó a dirigir. Fue también secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente y secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Recientemente ha publicado En Defensa de la Familia, en donde toca asuntos próximos al que hoy trataremos. Muy buenas noches, Benigno. Muchas gracias también por estar con nosotros, con esa barba así descuidada. Para mejorar mi imagen. Para mejorar tu imagen, ¿eh? Estupendo, muchísimas gracias. Y por último, coronando este cuarteto prodigioso, tenemos con nosotros a José Luis Almarza, a quien ya tienen los seguidores de nuestro programa perfectamente localizado después de sus aportaciones magistrales en el primer programa que dedicamos a la educación. José Luis Almarza es sacerdote, ha sido profesor de Hecho Religioso en la Universidad Complutense y subdelegado de Pastoral Universitaria en el campus de Madrid. Durante 9 años fue capellán del Colegio Mayor San Pablo. Actualmente desempeña su labor pastoral en la parroquia San Pablo de la Cruz y es responsable del área de enseñanza religiosa católica escolar en la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas noches también, José Luis. Es un placer de nuevo estar juntos de nuevo. Realmente la película que acabamos de ver, que es una película que no trata explícitamente el asunto que tratamos, pero que sí puede considerarse una visión alegórica o simbólica de la situación en la que hoy en nuestras sociedades se encuentra la infancia y de los peligros de que esa infancia sea robada por ladrones de sueños. No sé si la ves así, Jesús. Sí, la verdad es que independientemente de consideraciones cinematográficas o estéticas, que daría mucho que hablar una película gótica como esta, extraña y barroca, como os he dicho antes, a mí me recuerda la película 2 cosas. Una a Dickens,
Sí, efectivamente. Tiene una gran influencia de Dickens. Me recuerda al ambiente, pues no sé, a esa escuela que diseñaba Dickens del profesor Squire en Nicholas Nickleby, ¿no? Esa frase que decía, si no recuerdo mal, habría menos ignorantes, menos desahuciados si hubiera menos niños hambrientos, mal alimentados de cuerpo y de cerebro en el mundo, ¿no? Es decir, la hostilidad genera la hostilidad social, ese ambiente contrario a los niños, al final genera la destrucción de la propia sociedad, ¿no? Eso por un lado, Dickens. Y por otro lado me recuerda también bastante cinematográficamente a Blade Runner. Quizás por la estética y sobre todo por la sociedad distópica, la distopía que diseña finalmente, que por otro lado pues nos viene bastante bien para ser imagen de lo que se quiere diseñar en España, porque aunque parezca mentira, de la película más que de la educación para la ciudadanía, lo que al final se dibuja es un mundo distópico, es decir, contrario a lo que debe ser la utopía de alguna forma, pero sí una utopía, un mundo fuera que se quiere desear, que es el propio de lo que quieren hacer con esto, es decir, un mundo donde al final se llega sin paternidad, sin niños, no kids, todo producto de la ingeniería genética, de la hipertecnología, un mundo absolutamente sórdido, en donde al final lo que se echa de menos no ya es el sueño y la imaginación de la infancia, sino una cosa que dice en la película, una frase muy bonita en un momento determinado, dice, habéis conseguido robar los sueños, pero no habéis conseguido robar el alma de los niños, ¿no? Es curioso porque hablamos de distopías siempre como una cosa pues, alojada en un remoto futuro y no nos damos cuenta, efectivamente, como tú muy bien has dicho, que la distopía ya está aquí entre nosotros. Efectivamente, no bajo esas luces siniestras que nos proponen Junot y Cagó, sino bajo unas luces apabullantes, unas luces espectaculares, unas luces de gran almacén en día de fiesta, pero realmente esa sociedad desvinculada, esa sociedad de niños abandonados, esa sociedad en donde al final los niños son vampirizados, digámoslo así, ¿no?, por un ladrón de sueños, ya la tenemos aquí presente entre nosotros. No sé si lo ves así, José Luis. Sí, tanto la introducción que hiciste tú como los subrayados que ha hecho Jesús me parecen muy significativos. A mí el universo creativo de Jeunet, tanto en Delicatessen como en Amélie y en esta, no me entusiasma. Me parece un hombre atrevido, con voz propia y estilo propio, y en ese sentido le doy la bienvenida. Me alegro de que exista su cine y su obra, pero no sintonizo mucho con él. E incluso esa metáfora que apunta en muchas direcciones, no me encuentro yo completamente acorde y en acuerdo con él en la dirección en la que él apunta. Yo pienso que hay desarrollos de lo humano, incluso de las tentaciones totalitarias o del robo del alma, que se pueden desplegar de otra manera, me parece más clarificadora, más inteligente y más lúcida. No obstante, es una película que tiene valor, aunque a mí no me entusiasma. Estamos viendo ahora en pantalla una lágrima, porque uno de ellos, una de las frases magníficas, suelta perlas, tienes perlas de guión y de sugerencias visuales, ¿no?, sin lugar a duda. Hay uno de los momentos donde dice, pero ¿quién será capaz de arrancarme una lágrima? Muchas veces se dice que el futuro será de aquellos que guíen a los jóvenes, ¿no? Pero yo pienso que el futuro es de aquellos que ya en el presente son capaces de nuevo de suscitar profundas alegrías y de conmover profundamente hasta la lágrima. Hace un par de horas venía de clase. El tema que estaba en cuestión era lo que nosotros venimos hablando habitualmente como lo humano, la humanidad tan perdida como estos niños abandonados o huérfanos, ¿no? Parábola de un abandono hasta la pesadilla, infancia robada, venís diciendo. Humanidad, corazón aletargado o atrofiado. El futuro será de quien hoy en el presente, de nuevo, como un acontecimiento. Es lo que me gustaría, que este programa no solo aclarara las ideas, sino que en el modo de relacionarnos y debatir y de afrontar las cosas, fuéramos capaces de conmover hasta la seria preocupación o de conmover hasta arrancar una lágrima, que es expresión de un afecto por lo humano que hay en nosotros.
Pues eso vamos a intentar, querido José Luis. Hay que tener cuidado con las lágrimas, porque precisamente yo creo que uno de los instrumentos a través de los cuales el tirano logra inmiscuirse, infiltrarse en nuestro interior, es precisamente la utilización de los afectos, ¿no? Ese emotivismo blandengue, ese emotivismo que impide, digamos, el ejercicio de la inteligencia, ¿no? Que este es uno de los grandes males de nuestro tiempo, de manera que nosotros tenemos que llegar al corazón, efectivamente, pero pasando por el alambique del cerebro, ¿eh? Creo que esto es fundamental. Benigno, no sé si tú participas de esta visión que yo daba introductoria, de que en realidad esta usurpación del poder, de esos espacios de los que se está pretendiendo adueñar, entre otros, naturalmente, de la formación de nuestros hijos, no hubiese sido posible sin una dimisión de las familias. En parte, o sin un soborno de las familias. Un soborno, es decir, nos hemos tomado muy en serio que tenemos que disfrutar de la vida, que tenemos que gozar de nuestros derechos y libertades, que tenemos que alcanzar la realización personal y hemos descuidado lo fundamental a alguien que al final se revela como un ladrón de sueños, ¿no? Es un componente importante, sin duda ninguna, de la intromisión estatal actualmente en la formación de las conciencias morales de los niños, la dimisión de una parte de las familias. Yo ahí distinguiría varios factores, ¿no? Las familias tenemos la obligación y la responsabilidad de educar por una razón de cariño, porque queremos a nuestros hijos. Yo, como quiero a mis hijos, quiero que sean felices, y como quiero que sean felices, quiero transmitirles el patrimonio moral que creo que les facilita la posibilidad de ser felices. Por lo tanto, si un padre y una madre quieren a sus hijos, siempre educarán. El gran problema es que para educar hay que tener un proyecto claro de persona. En el fondo, educar es muy fácil. Si tú sabes en qué quieres que se convierta ese niño, qué lo hace bueno y qué le hace malo, es muy fácil orientarlo. ¿Qué le sucede hoy a muchos padres de familia y a muchos centros escolares y a muchos profesores que no tienen ni la más remota idea de en qué consiste ser una buena persona, por la crisis antropológica de nuestra época? Y quien no sabe qué es una buena persona no puede educar por mucho cariño y buena intención que le ponga. Más allá de la voluntad, es una incapacidad absoluta. Por lo tanto, en parte las familias dimiten de la función de educar no por irresponsabilidad, no por falta de cariño, sino porque no saben, porque no se aclaran sobre sí mismos. Yo creo que es el problema de nuestra época. Por el momento cultural en que estamos, hay muchos de nuestros contemporáneos que no tienen ni la más remota idea de en qué consiste ser un ser humano. Y bueno, eso les lleva... Esto es lo que llamaba C.S. Lewis la abolición del hombre, ¿no? Entonces eso les lleva a una profunda crisis personal, no se aclaran sobre sí mismos, a la imposibilidad de educar porque no se aclaran sobre sus hijos. Y ese vacío lo utiliza el Estado. El Estado aparece diciendo, como ustedes no pueden formar a sus hijos, como ustedes no saben, cómo crece la violencia entre los niños sin criterio, aquí viene el Estado a ofrecer una ética pública, que es la esencia del problema de educación para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía es la expropiación por parte del Estado de la competencia de la familia para educar la conciencia moral de los hijos, afirmando que hay una moral pública que consiste en los valores de las leyes, es decir, en los valores de la mayoría parlamentaria de cada momento, que se puede imponer utilizando la escuela a todo el mundo. Es totalitaria profundamente. En realidad, educación para la ciudadanía, que es un artefacto monstruoso, pero no deja de ser la guinda de un pastel, ¿no? Seguramente, Consuelo, tú que llevas muchos años en la universidad dedicada a la enseñanza y que has visto desfilar ante ti pues, a generaciones de estudiantes, te has dado cuenta que aparte de esta asignatura que se ha impuesto en los últimos años, evidentemente había una labor de zapa, ¿no? Que llevaba impregnando, y más que impregnando me atrevería a decir, anegando la transmisión del conocimiento, ¿no? En las escuelas, en los institutos, en la universidad. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. El problema es que yo creo que estamos ante una situación en la que cualquier paso atrás es un paso ya que no podemos volver a alcanzar. Es decir, la dejación, lo que tú antes mencionabas, la dejación también por parte de las familias de esa labor educadora y formadora. El dejarlo en manos del Estado. Hay una frase que para mí es expresiva de este planteamiento, que es la conciencia es el sagrario de la libertad. En el momento en que anulas la capacidad del individuo de tener una conciencia, que es lo que distingue también lo que sirve para enjuiciar y lo que sirve para valorar, has creado seres completamente alienados. O sea, esa alienación ya tú la ves en todos los ámbitos educativos. Es un ámbito en el que llega, evidentemente, a la universidad. Claro, yo he visto pasar
a generaciones de estudiantes y lo que me encuentro ahora en el momento actual es precisamente con un relativismo, una neutralidad ante valores, una indiferencia absoluta, el relativismo que es absolutismo en el fondo y en el final, ¿no? Es decir, que estamos ante una labor de ingeniería social. La educación constituye el núcleo fundamental de nuestra vida social. Entonces, el hacer dejación de esta labor en manos del Estado y un Estado que es aniquilador de la conciencia, de la creencia, de lo que es más fundamental para el sujeto, que es creer y pensar y tener libertad para hacerlo, esto implica un paso ya al que si renunciamos en estos momentos hemos renunciado para el futuro y destruimos el futuro de nuestra propia sociedad. Estamos dejando a hombres jóvenes en manos de un ente que yo creo que es un ente anulador del propio sentido existencial del hombre. Jesús, tú en este libro, Una tentación totalitaria, que recomendamos nuevamente a nuestros espectadores, trazas un cuadro panorámico, ¿no?, de lo que es esta asignatura de educación para la ciudadanía, de lo que son, digamos, todas las elaboraciones intelectuales que hay detrás de ella, que es un proceso, naturalmente, que se ha producido no en España, sino en casi todos los países occidentales, pero de forma muy especial y, digamos, rápida, drástica, en lo que afecta a la sociedad española, ¿no? ¿Crees que hay una posibilidad de vuelta atrás en este proceso que se ha iniciado? ¿Ves la posibilidad de...? Yo creo que debe haberla, la fuerza, porque si no estamos... yo creo que lo que está sucediendo pues es no simplemente una neutralización de las conciencias, que es en sí un grave problema. La neutralización de las conciencias es un paso previo para llenar la conciencia con otro criterio, el criterio de ellos, el criterio de la ideología. Es decir, que desde que se alumbra por Rousseau el contrato social y después escribe el Emilio como la forma de educación del futuro ciudadano para controlar la futura sociedad, la educación es el primer paso de la ideología para penetrar en el control y en el mando y en la conquista del poder. Eso es evidente. Quizás el ensayo más radical que se ha producido de eso ha sido en la historia el tema de la Revolución Cultural China y la posterior aplicación de la revolución de los Jamieres Rojos, etcétera. Pero esto, aunque parezca mentira, es una emulación de aquella historia. Es decir, es el intentar introducir una ideología desde la infancia a través del adoctrinamiento mediante la educación para la ciudadanía. Es decir, no es simplemente neutralizar, es sustituir los valores actualmente existentes. Lo dice bien Peces Barba, es sustituir al ciudadano, al creyente por el ciudadano. Dice al creyente, no dice al anterior no sé qué, al creyente por el ciudadano. Y ese contenido de ciudadanía es un nuevo proyecto antropológico del ser humano, el propio de la ideología que están introduciendo, basado en la ideología de género y en todas las corrientes ideológicas que más o menos examino yo en este libro. Por supuesto, algunas se me escapa. Porque lo acabas de comparar ahora con la Revolución China. Claro, es mucho más eficaz, ¿no? Porque, como decía yo al prólogo, estas formas de totalitarismo antañonas eran violentas, es decir, se imponían con guante de hierro, mientras que estas son mucho más civilinas, se imponen con guante de seda, actúan sobre la conciencia de las personas, y las personas no tienen conciencia de estar siendo obligadas, que quizás esto es lo más monstruoso, ¿no? Ahí es donde entra nuestro ámbito de responsabilidad. Está muy claro que el Estado está haciendo lo que no debiera, usurpar el derecho de los padres a educar la conciencia moral de sus hijos y sembrando aguas de totalitarismo. Pero en una sociedad donde hay libertad, y en esta lo hay, si eso sucede es porque los ciudadanos nos dejamos, de alguna manera. Yo quisiera resaltar que Educación para la Ciudadanía, gracias a Dios, ha suscitado el mayor movimiento de defensa de la libertad de educación que se ha vivido en España. 50.000 padres y madres normales de familia que han ido a los tribunales ejercitando un derecho de objeción de conciencia para oponerse al adoctrinamiento de sus hijos. Que luego el Tribunal Supremo nos ha negado ese derecho, bien, pero los padres siguen buscando cómo defender su libertad de educación. Por tanto, creo que es la hora de la asunción de responsabilidad por parte de padres y madres para educar de verdad a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, cada vez que hablo de este tema, aconsejo a todos los padres de familia que me oyen que aprovechen Educación para la Ciudadanía para educar en esos temas a sus hijos en casa, dándoles el antídoto. Porque, en el fondo, en Educación para la Ciudadanía no se dice nada nuevo que no se dijese ya en la escuela.
La gravedad singular de educación para la ciudadanía es que el Estado, por real decreto en el BOE, asuma la competencia de formar conciencias. Pero las mayores guarrerías, con perdón, que se pueden decir en educación para la ciudadanía, ya se están diciendo. Ahora, somos los padres los que tenemos que aprovechar para hablar de nuestros hijos, con ellos de estos temas, para darles buenas lecturas, si es necesario, para desmontar las tonterías que les dicen en clase. Es decir, me gustaría que la sociedad española asumiese cada vez más estos retos totalitarios que plantea el Gobierno para hacer una defensa más activa del ejercicio de los derechos, de la libertad y, en este caso, de nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos. Porque así es como, al final, se vence al Estado, ejerciendo los derechos. Claro, esto en el fondo es terrible porque nos obliga a ser héroes. Claro. Nos obliga a ser héroes. Claro, en cualquier comunidad política sana, el Estado es, digamos, como una prolongación de las otras estructuras sociales, la familia, la parroquia, el municipio. Quiero decir que es un colaborador, es un amigo, es aquel que te sustituye allá donde tú no puedes llegar. Claro, el drama es que el Estado es el enemigo. Claro, o sea, por supuesto. Ahora tenemos la conciencia de que durante las horas en las que nuestros hijos están en la escuela, están en manos del enemigo. Y esto es algo, claro, que te obliga a un heroísmo cotidiano terrible, ¿no? Hay épocas que hacen que el heroísmo sea una exigencia ordinaria. Sí. Y hoy para las familias es así. No pasa nada. A este respecto, nos vamos al corazón del siglo XX, de la contemporaneidad, donde de algún modo, tanto un personaje convertido al catolicismo como un laico, pero los dos con cierta lucidez, nos decían en el corazón de la contemporaneidad, siglo XX, uno decía, Alexis Carrel, en la agotadora comodidad de la vida moderna, hay algo por el ritmo tremendo de trabajo de los padres que hace que tiendan, mi padre a mí me dedicó tiempo de vida, podía y quería. Y yo me doy cuenta que para educar a mis alumnos en la universidad y a los chavales en el tiempo libre durante la semana allende las aulas de la universidad o de los colegios, me doy cuenta que el mayor desafío educativo reclama el mayor tiempo de vida del adulto. Pues bien, Malraux, ministro de Educación francés, dice, cuasi profético, profeta negro, no existe ya ningún ideal por el que podamos sacrificarnos, entregar tiempo de vida. Porque educar comienza en ese instante preciso en el que uno quiere comunicar algo del propio ser al ser del otro, para que no se lo pierda. La educación, lo demás es instrucción. La educación comienza en que algo de mi vida pasa a la tuya. Solo hay educación cuando hay transmisión. Y dice Malraux, por lo tanto, aquí está levantando acta de defunción a la educación para hacerse instrucción pública. No existe ya ningún ideal por el que podamos sacrificarnos, porque conocemos la mentira de todos ellos. Es decir, un mundo adulto que se ha vuelto escéptico. El escepticismo es la fuente de toda ulterior pasividad social. No, ya nosotros no sabemos qué es la verdad. Luego, sin una verdad que proponer, los adultos no pueden desafiar a los chavales. Los chicos lo ven en clase. Ven si al profesor se le han quedado los apuntes amarillos y notan en el acento de la voz si ese hombre vive de lo que dice y dice lo que vive. Una vez, está por internet, a uno de los grandes educadores, al que llaman el San Juan Bosco del siglo XX, uno de ellos, Giussani, convocó a 20.000 jóvenes en un estadio y un periodista estaba alucinado al ver chavales de tan variado espectro atraídos por un hombre de 70 y tantos años ya un tanto enfermo, como Juan Pablo II ha movido millones de jóvenes, o este Papa actual, que nos llama a una emergencia educativa. Aquel periodista le llamó la atención el atractivo de aquel hombre y le preguntó al salir del estadio, oiga, ¿usted qué hace para que estos muchachos le miren con esta atención? Y les dijo una cosa muy sencilla, le dijo al periodista, yo les digo lo que creo y creo lo que les digo. Y ellos lo saben. Este es el fundamento de toda transmisión. Indudablemente, ¿no? Es que bueno, en toda transmisión educativa tiene que haber una transmisión vital, ¿no? Profunda, ¿no? Tienes que creer aquello en lo que dices. Pero es que yo creo que los ideólogos de educación para la ciudadanía sí creen en lo que dices. Sí, se lo creen. O sea, no creo que participen tanto del escepticismo
o quizá participan de una resaca del escepticismo que es el odio, el resentimiento. Yo creo que en las ideologías que marcan esta emergencia, esta nueva tentación totalitaria, por utilizar la expresión de Jesús Trillo, yo creo que hay un afán de destruir una visión del mundo que se odia profundamente, ¿no? Una visión cristiana, llamémosla, ¿no? Y yo creo que la ideología de género y todos estos engendros que inspiran Educación para la Ciudadanía sí tienen muy marcados los objetivos y sí creen en algo. Es verdad que es una fe destructiva, es la fe de la llama y del odio, ¿no? Pero yo creo que sí hay una fe ahí, ¿no? Una fe enferma, una fe enloquecida. Consuelo, querías hablar. Yo quería poner el punto de vista de atención sobre lo que es este tipo de pedagogía, ¿no? Y quiénes están detrás de este diseño de la pedagogía, ¿no? Porque aquí hay quien da la cara y quien se esconde por detrás, ¿no? Hay auténticos ideólogos de esta pedagogía progresista en la que se supone que el progreso es educar, lo vamos a ver en esa asignatura llamada Ciencias para el Mundo Contemporáneo, en una cierta concepción de la ciencia, una educación sexual, en la que al niño se le deja, digamos, inerme, ¿no? Frente a ese tipo de educación que implica también la perversión de lo que es la ideología de género, ¿no? Como una reconstrucción de la cultura, ¿no? Dado que la diversidad lo es y no se puede ir contra esa diversidad que es puramente biológica por naturaleza, hay que crear otro género de distinción. Y hay que crear otro tipo de cultura, que en definitiva se nos viene a decir son valores masculinos y por ser masculinos se han convertido en universales, ¿no? Hay todo un tipo de pedagogía que de alguna manera lo que hace es transformar la sociedad. Por eso es una labor de ingeniería social, porque realmente nosotros dejamos a nuestros hijos en manos del Estado y el Estado nos va a devolver un enemigo, O sea, quien retorna a casa es alguien al que tú no has formado y que asume como valores absolutos y como valores universales los que el Estado en ese momento quiere establecer, que son, en definitiva, la negación absoluta, porque es una cultura de la muerte, porque es la ingeniería genética, son toda una serie de contenidos, la utilización de los embriones. Todos esos contenidos no son contenidos científicos, implican una determinada visión de la realidad e implican también una comercialización del hombre como un objeto y como un diseño de mercado exclusivamente. Y eso es lo que nos va a volver a casa. Entonces hay que tener en cuenta que si nosotros hacemos dejación de esa educación en manos del Estado, al final esa transmisión de valores ya no va a poder ser realizada. Y lo que era antes la educación, que era una transmisión de conocimiento, se ha convertido en otra cosa, que es una transmisión de ideología. Y una ideología contraria precisamente a lo que creemos, a lo que pensamos y a lo que sentimos además como miembros de una familia. Y eso es importante. Pero yo creo, Consuelo, siguiendo esa línea de razonamiento, eso es así si dejamos que el Estado sea el único actor. Claro. Que hay una profunda carga ideológica en muchos momentos, en España en esos momentos clarísimamente, para manipular el sistema educativo al servicio de un planteamiento antihumanista evidente. Pero los padres de familia y las familias seguimos siendo agentes sociales. Si nosotros enviamos al niño y nos lo devuelven, es que no nos hemos ocupado de él por el camino. Yeah. Entonces, un padre de familia, una madre de familia no puede enviar al niño al cole a los 3 años y esperar a ver cómo se lo devuelven a los 18. Eso sería una irresponsabilidad. ¿Qué sucede? Con heroísmo o sin él, tenemos que asumir la responsabilidad de educar también fuera del hogar. Y hoy, una familia que quiere educar, si solo educa mientras el niño está en casa, educa hasta los 2 años. Por lo tanto, lo que habrá que hacer a partir de los 2 años es educar a través de esas otras instituciones que han ido apareciendo y que también contribuyen al proceso educativo. Y por eso un buen padre y una buena madre de familia se preocupan de educar a través de Internet, enseñando a sus hijos el uso que deben hacer y de todas las nuevas tecnologías y medios de comunicación y de la escuela, y serán presentes en la escuela, escogiendo, si pueden, la mejor escuela para sus hijos, que es aquella en la cual... les dejan. Si pueden, por eso digo, si pueden, que es muy difícil en España, pero ¿cuál es la mejor escuela para mis hijos? Aquella en que se les enseñe la misma visión del hombre que yo enseño en casa. No la que tenga más canchas de fútbol o más idiomas, que ojalá lo tuviesen. Pueda o no pueda escoger la escuela de sus hijos, se hará presente en ella. Conocerá y hablará con los profesores de sus hijos, hojeará los libros de texto de sus hijos, comentará con sus hijos qué se comenta en clase.
Porque claro, si no, estamos renunciando a educar. ¿Cuánto quiero decir? Se puede y se debe criticar al gobierno, ojalá tuviésemos un gobierno al servicio de la familia, pero mientras eso llega, y aunque llegue, tendremos que tener una actitud proactiva para estar educando a nuestros hijos en todas las instancias que hoy día educan. Y yo creo transmitir un mensaje en sentido positivo a las familias. Hoy es posible educar como siempre. Hoy tenemos unas dificultades concretas, en otras épocas hemos tenido otras, pero hoy se sigue pudiendo educar. Si uno quiere a sus hijos, tiene claro en qué consiste ser buena persona, puede ayudarles con eficacia a ser buena persona. Totalmente de acuerdo, Benigno, aunque el que se puede hacer, en lo que estamos de acuerdo, no nos debe hacer olvidar que primero hay que diagnosticar lo que ocurre. Es decir, la única manera de poder hacerlo es saber a qué enemigo nos enfrentamos. Y ese enemigo lanza sus tentáculos asfixiantes y exhaustivos en su propósito de controlar por completo la educación. Lo vamos a ver en un instante, después de la publicidad. Los padres, nos decía Benigno Blanco, tienen que ser activos, tienen que esforzarse por educar a sus hijos, ya no solamente en el hogar, sino a través de todos los instrumentos a su alcance. Pero para poder hacer esto, lo primero, tienen que saber exactamente la que se les viene encima, tienen que conocer ese plan exhaustivamente diseñado para robar los sueños de sus hijos. Conocemos y hemos oído hablar de educación para la ciudadanía, pero hay otros muchos instrumentos, engendros educativos que el Estado se está preocupando de disponer para que ese robo sea pleno y sin fisuras. María Cárcava nos introduce en el asunto. Aunque sea la asignatura de educación para la ciudadanía la maniobra más evidente para convertir la educación en un ámbito de infiltración ideológica, no debemos dejar sin mencionar otras iniciativas legislativas que tratan de favorecer este propósito. Así ocurre con otra asignatura incorporada en los años de bachillerato al currículum escolar llamada Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que pretende dar un peculiar giro en la transmisión del conocimiento científico reservado hasta hace poco a disciplinas como las matemáticas, la biología, la física o la química, introduciendo la divulgación de los presuntos avances científicos que con desprecio de la ética se han efectuado en los últimos años en materias tan sensibles como la manipulación genética, experimentación con células madre, clonación, etc. En Ciencias para el Mundo Contemporáneo se pretende que los alumnos perciban todo avance científico como una conquista del progreso y, por supuesto, se descalifica toda ciencia que anteponga criterios morales o de dignidad humana. A este adoctrinamiento ideológico travestido de ínfulas científicas debe sumarse la nueva asignatura de educación sexual con perspectiva de género que prevé la llamada Ley de Salud Reproductiva y Sexual, más conocida como Ley del Aborto, cuya aplicación hasta la fecha se ha visto resentida por la crisis económica, aunque ya hay muchas escuelas donde se están impartiendo talleres de sexualidad y otras prácticas similares escasamente académicas. Esta nueva disciplina se configura como una suerte de materia transversal que deberá impregnar el proyecto educativo de las escuelas en un intento, y citamos literalmente, de apoyar a la comunidad educativa en la realización de actividades formativas relacionadas con la educación sexual, con un enfoque integral que contribuya al reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual. Ya lo anticipaba el escritor José Bergamín hace 30 años en una reflexión clarividente que parece escrita ayer mismo. Los tópicos pseudocientíficos de todo eso que se dice educación sexual matan la niñez, precipitando su madurez en corrupción anticipada, haciendo al niño hombre antes de tiempo, por forzar el tiempo, por robárselo desde fuera, como si explicándole racionalmente a un niño el mecanismo de la sexualidad le libertaran de algo sin pensar que es todo lo contrario.
porque no es el sexo el que debe dominar al amor, sino el amor al sexo. Verdad perogrullesca, cada vez más desconocida de la ignorante y corruptora y socialmente peligrosísima pedagogía actual, que se llama a sí misma progresista. Hasta aquí Bergamín. Pero quizá lo más estremecedor no es que tal pedagogía se llame a sí misma progresista, sino que sus víctimas así lo crean también. Jesús, porque ese es uno de los objetivos, ¿no?, de esta nueva ideología rampante, que verdaderamente la asumamos como algo natural, como algo nuestro, como algo perfectamente normalizado, de tal manera que perdamos la conciencia de que están de alguna manera reformateando nuestra conciencia y cambiando nuestra visión de la vida, ¿no? Sí, todas las cosas se presentan con la apariencia de bonanza, con una especie de buenismo que pretende presentar las cosas de manera positiva. Por ejemplo, el efecto liberador de las nuevas tecnologías, paradoja que, por cierto, la película sí que refleja bien cómo termina la hipertecnología sin la infancia, es decir, estallando la isla por los aires, ¿no? Y siempre se presenta de la manera más sencilla, más fácil y más seductora. La salud sexual y reproductiva. Trinidad Jiménez decía sentenciosamente cuando era ministra de Sanidad: por fin hemos conseguido distinguir entre salud sexual y reproductiva, para que se sepa claro que el sexo es una cosa totalmente separada de la reproducción. La educación sexual debe consistir en despertar en el placer, en que los niños son autónomos, los jóvenes son autónomos para decidir en cada momento el placer que deban y quieran elegir, porque no hay nada que les sujete, ¿no? Palabras que están o en el caso de la reproducción, la mujer tiene que ser absolutamente dueña de la reproducción, dueña de su libertad, de poder decidir si quiere o no continuar o no con un embarazo. De manera que al final lo que es una aberración, por ejemplo, como es el aborto, como sabéis, pues lo presentan como un derecho. Es decir, que todas las cosas, de una u otra forma, lo presentan como consecuencia de una especie de buenismo, cambiando todo tipo de estrategias, como el lenguaje, etcétera, etcétera, y se presenta de manera perfecta, de manera buena, cuando en el fondo están haciendo una sustitución total, como decía antes, de un concepto antropológico, es decir, de una concepción de la persona humana por otra concepción del hombre totalmente diferente, ¿no? Benigno. Hay un punto de conexión entre el planteamiento ideológico de ciencias para el mundo contemporáneo y la nueva pseudoeducación sexual que prevé la ley del aborto, que es la presunta afirmación de que hay una visión científica de la sexualidad. Se nos dice muchas veces: la sexualidad es un tema muy serio, hacen falta sexólogos para enseñar. A los padres no estáis preparados. Yo no sé muy bien qué es un sexólogo, pero bueno. Entonces, se supone que la sexualidad se puede enseñar científicamente a los niños. Y yo digo que eso es un mito ideológico. Presuponer que la sexualidad puede reducirse a parámetros cuantificables, a descripciones fisiológicas, a algo matematizable, ya es un prejuicio ideológico. Que la sexualidad humana es algo mucho más rico que lo genital y lo fisiológico, que está implícito en ella la afectividad, los sentimientos, el compromiso biográfico, la propia vitalidad, la moral, la religión, nuestra psicología. Y que pronto ya subyace un mito reduccionista que, si se aceptase, efectivamente sacaría de la competencia humanista de los padres como educadores la educación sexual. Pero el sexo en los seres humanos es algo mucho más que en los animales, que se limitan a tener sexo en la época de celo y luego punto. Una vaca y un toro pastan igual fuera de la época de celo. Los hombres no. Los seres humanos tenemos una sexualidad que nos constituye. Solo hay una forma de ser humano, que es o siendo hombre o siendo mujer, sin ningún género de duda, dicho sea de paso. Y por tanto, la sexualidad es de una riqueza inmensa que la extrae de los puros parámetros cuantificables y que la lleva al contexto de la relación educativa humana. Y el segundo prejuicio ideológico que subyace a esos planteamientos es el afirmar que, dado que hay problemas derivados de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual o embarazos imprevistos, el Estado, por razones de salud pública, tiene que entrometerse ahí. Frente a eso yo digo, el Estado es el que ha creado el problema en gran medida. Llevamos 30 años de campañas de preservativo, presunto sexo seguro, píldora del día después, aborto. ¿Y qué se ha conseguido? Aumentar la promiscuidad sexual, hipersexualizar a los jóvenes, incrementar en consecuencia las relaciones sexuales y, como ni el preservativo ni nada es eficaz al 100%, lograr por pura estadística al incrementar las relaciones sexuales de los adolescentes que cada vez haya más embarazos, más abortos, que no contengamos el SIDA, etc. Si hay una visión de la sexualidad que por puras razones de salud pública resulta recomendable, es aquella que preconiza que una persona virgen se case con una persona virgen y sean fieles. Ahí no hay riesgo de transmisión de nada.
Y dado que todavía los embarazos por Internet no existen, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes no se quedarían embarazadas jovencitos si no tuviesen tantas relaciones sexuales de jovencitos como incentiva las campañas oficiales y la pseudoeducación sexual en la escuela. Hay una frase de un pensador político español, hoy muy poco considerado, Vázquez de Mella, que decía que el problema de nuestra época era que poníamos tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Esto es lo que hacen nuestros gobiernos con el tema de la sexualidad. Así es. En primer lugar, se estimula, se aplaude, se jalea esa sexualidad descomprometida, esa sexualidad reducida a puro intercambio de flujos, y luego se trata de combatir las consecuencias. Es decir, a la vez que estás estimulando la causa, tratas de combatirla en la consecuencia. Claro, cualquier medida racional lo que tendría que procurar es atajar la causa. Claro. Y efectivamente, la sexualidad, que por cierto es una palabra que deriva del verbo latino secare, que es separar a las personas en atención a sus... Diferenciar sexualmente, efectivamente, pero la sexualidad es la vida. O sea, la sexualidad no puede ser una disciplina separada del resto de la vida. Claro, así se pretende, es decir, se pretende que la sexualidad no tenga consecuencias, que la sexualidad no esté ligada a los afectos, que la sexualidad no esté ligada a la donación profunda del ser, porque la sexualidad es nuestro ser. Entonces, hablar de sexualidad como disciplina académica no deja de ser algo ridículo. Sería como hablar de la tristeza o de la alegría como disciplinas académicas, ¿no? Así es. Perdón un momento que interrumpa, pero es que hay una gran falsedad científica, tú lo has dicho bien, que es, y esto es importante que la gente lo sepa, que está en la base de todo esto. Es una simple cuestión. Dicen que es científico considerar que los niños, el ser humano, nace indiferente sexualmente. Eso es falso, es contrario a la biología. Y de ahí, de esa... La sexualidad es eso, precisamente, que claro, es que nacemos separados. Bueno, pero de ese a priori falso se monta toda la ideología, todo. Si al final miras cualquiera de los aspectos que tiene, siempre desemboca en ese principio, que es absolutamente falso. Consuelo, pedías la palabra. Consuelo y luego Almarza. Yo quería enlazar con lo que Benigno ha dicho antes, ¿no? Porque esa educación sexual es, al fin y al cabo, un complemento de esa asignatura de ciencias para el mundo contemporáneo, ¿no? Donde hay unos contenidos que son francamente aterradores. Porque, claro, ahí se nos va a meter todo lo que es la ingeniería genética, todo lo que es la utilización de las células madre, todo lo que es, porque hablan de bioética en esos contenidos. No sé si lo habéis visto, pero es una cosa, en el decreto aparece explicado clarísimamente y además aparece una idea, que es que se va a valorar y se va a enjuiciar la actitud del alumno a la hora de defender la posición científica. Es decir, el que parta de una posición que sea creencia o que sea opinión, lo reducen a ese segundo escalón, que ya es opinión, entonces no se sitúa en el ámbito científico. El ámbito científico es aquel que puede determinar cuál fue el origen del universo, cuál fue el origen de la vida humana. Se puede o no especular, utilizar la vida como transacción meramente comercial. Todo lo que implica esto, en definitiva, es una posición científica. Y todo lo demás no es ciencia. Con lo cual, a ver cuál es el alumno que se va a pronunciar. Tú decías héroes, pero van a ser no héroes, vamos, el Cid campeador. Porque, claro, el alumno que se va a pronunciar en clase delante de sus compañeros y del profesor para decir que su planteamiento sobre el origen del universo no es el planteamiento que se le está enseñando en la clase y que por lo tanto defiende una creencia y no defiende una posición científica, cuando además desconocen la mera crítica a la ciencia, ¿no? Es decir, desde Popper para acá, mucho se ha escrito precisamente la ciencia tiene que admitir que también se equivoca, no hay una infalibilidad de las ciencias. Entonces nos presentan la gestión de la economía sostenible, es otro de los contenidos que aparecen ahí, el cambio climático, que como se sabe es un tema científico que todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? Y bueno, todo ecología y cambio climático ligados naturalmente y de forma íntima al control de natalidad, que se presenta como un único remedio para que el planeta no sea destruido, ¿no? Y en esa asignatura se mete también cuáles son los medios de infección contagiosa desde el punto de vista de la sexualidad y, por lo tanto, cuáles son los medios que evitan esa transmisión. Es decir, que en definitiva se mete por ahí el preservativo, etcétera, toda la educación sexual, nuevamente. La verdad es que las campañas de educación sexual, muy brevemente, son el mayor engaño publicitario del mundo occidental en los últimos 30 años. Jamás se habla del índice de fallos del preservativo.
Se habla del sexo seguro como si eso existiese, teniendo por sexo seguro aquel que evita cualquier consecuencia no deseada en términos de enfermedad o embarazo. Eso no existe. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el preservativo tiene, bien conservado y bien usado, un índice de fallos de un 20%. Eso se les oculta a los niños. ¿En qué cosa se permitiría decir, haz esto que no tiene ningún riesgo si tuviésemos constatado que hay un 20% de riesgos? Esto demuestra que el prejuicio sexista de deformación, de exaltación del ejercicio sexual como algo irrenunciable, está metido en las meninges últimas de pedagogos, educadores y gobernantes, y no están dispuestos a renunciar a él a costa aún de engañar y de jugar con la vida y la salud de los demás. No, y además yo diría más, Benigno, no importa que sea seguro o no sea seguro, es decir, imaginémonos que es plenamente seguro. Es decir, yo creo que donde está lo criminal es en, de alguna manera, convertir a los niños o a los adolescentes en monos, es decir, en seres que traducen el impulso afectivo natural en nuestra naturaleza, lo traducen en impulso sexual. Porque desde ese momento ya les has destruido. Ya les has destruido. O sea, es que desde ese momento ya los has convertido, los has animalizado, los has deshumanizado. Aparte que, bueno, aunque les regales, no sé, 200 condones, va a haber una vez 201 en la que ya no tengan condones y que como están animalizados, pues van a seguir haciendo lo que les han enseñado a hacer, ¿no? Pero, en fin... Eso siempre se ha llamado corrupción de menores. Sí, corrupción de menores se le llamaba ahora se le llama... Educación Educación, claro. Terminaba, José Luis Almarza. en el primer corte terminaba Benigno Blanco insistiendo, y me gustaba esa veta que habría, por invasivo que sea el Estado, mientras que exista una persona, existe siempre posibilidad de educar. No se nos olvide que en los Hechos de los Apóstoles, Pablo o Pedro convierten al carcelero y a la familia. Significa que no existe ninguna circunstancia, por poderoso que sea el Estado, en el que si hay un sujeto que tiene una experiencia, pueda comenzar con él todo de nuevo. Siempre. Así es. Dos, en las épocas de crisis, y estamos en ella, y no la ha inventado Zapatero y el PSOE, venimos sacando unas consecuencias últimas radicales, de un clima cultural que ya Malraux apuntaba, que es el escepticismo y el cinismo de los adultos, y que ha ido dando sus pasos como primer brote de fiebre en el 68, como revolución cultural, y después, de una manera de torrentes acumulados, hasta que desembarca de una manera torrencial en el momento en el que estamos. Y nuestros hijos sufren como los adultos de 40, 50 años. Y por eso, gran parte del profesorado de secundaria, gran parte, 40-50%, están con una depresión o derrotados como experiencia. La pregunta que yo me hago es, en época de crisis, lo normal es que desaparezca la confianza. En época de crisis económica, no se da crédito a nada. En este momento actual, donde incluso parece que el Estado tiene medios de propaganda y facilidad ideologizadora, ¿qué podemos ofrecer nosotros, que creemos en la persona y en una experiencia positiva de vida? ¿Qué es lo que nos puede hacer creíbles a los demás? O sea, ¿qué es lo que hago yo cada día educando a mis hijos para que una vecina se sume conmigo a la tarea? ¿Qué es lo que hago yo para que las mamás en las APAs o cuando me ven a mí, cómo yo le hablo a ella de su hijo, o cómo en un claustro afronto las cuestiones? O sea, ¿qué portamos para que de nuevo volvamos nosotros a ser creíbles? Digo esto porque... Pues me atrevería a decirte, bueno, perdona, no sé si te interrumpo, me atrevería a decirte que más allá de, bueno, pues intentar también utilizar los instrumentos de la propaganda, que bueno, que pues con eso puedes conseguir que la gente piense de forma distinta a como se quiere que piense, pero yo te diría que el instrumento fundamental es el testimonio personal. Claro, así es. Sí. El testimonio vital, es decir, la capacidad de contagio que tienes con tu vida, de transformar la vida del que está a tu lado. Es que esto es muy importante, porque estamos hablando del diagnóstico para hacer una terapia. El diagnóstico sencillo de un psiquiatra y psicólogo de familia que me encantó cuando lo leí. La crisis educativa es una crisis de certeza. Hoy no se transmite una posición segura, aunque la propaganda hable de cientifismo o de cientificidad. Lo que ocurre en la calle y en la cotidianidad es que ya nadie transmite una posición segura.
La posición habitual es dubitativa, es la incertidumbre del conocimiento y de los afectos. Ya no se está seguro de lo que se ha encontrado, no se está seguro de lo que se ha visto, no se está seguro de la positividad que encierra la realidad. Por eso nadie se adhiere a nada. A mí me parece que esto es básico. Mira, el Foro de la Familia, para hacer frente a esta amenaza que supone la nueva educación sexual, ha puesto en marcha una campaña que llamamos La sexualidad sí importa, sin ningún género de duda, que está dirigida a formar a padres y madres de familia para que asuman la responsabilidad de educar a sus hijos en materia afectivo-sexual. Y estamos viendo que la demanda es infinita. Estamos dando charlas por toda España, en todos los sitios donde se nos quiere escuchar. Hasta este momento, desde septiembre ahora, hemos hablado directamente a 130.000 personas y aspiramos en un año llegar a 1 millón, pidiéndoles a esos que luego a su vez repiquen el mensaje. ¿Y qué estamos viendo? Al final hay una experiencia vital clara, que yo creo que los que nos oyen desde casa compartirán. La gente que vive respetando y dándole importancia a su sexualidad, no jugando ni frivolizando con ella, es feliz. Hay muchas más posibilidades de construir proyectos vitales plenos y felices. Esta es la clave. La gente que ha jugado con su sexualidad, que la ha frivolizado y banalizado, puede pasar unos cuantos fines de semana muy entretenidos, pero al final está sola, infértil y triste. Y esto es lo que tenemos que lograr enseñarles a los niños. ¿Cuál es el mejor instrumento de un padre y una madre para educar a sus hijos en una sexualidad responsable? Que vean a papá y mamá felices viviendo como ellos dicen que hay que vivir. No hace falta grandes teorías. Por lo tanto, ahí es una cuestión de testimonio, como decía Juan Manuel, y luego de dar una razón razonada de por qué este testimonio se corresponde con la verdad de las cosas. No es tan difícil educar. Eso a mí me gustaría transmitirlo a los padres, que a veces nos asustamos mucho, ¿no? No es tan difícil a pesar de las dificultades. Y en este campo tampoco, si nuestros hijos nos ven felices, respetándonos, queriéndonos, siéndonos leales y sin tener miedo a la vida. Lo cual no significa que no haya que despejar. Y yo agradezco cuando alguien desmonta los sofismas y nos da criterios, nos aclara los razonamientos. Pero donde se juega la batalla es en el frente cotidiano de la trinchera. Yo cuando estoy con los alumnos en la universidad o con los chavales de 14 o 15 años, hablo directamente con ellos y les desafío. Si el modo como les dicen que ese de tratar a una chica, eso les hace más feliz. Y hay un modo de hablar de lo humano que se impone por sí mismo. En esto tenemos que crecer. Por eso debemos armarnos con el programa de Lágrimas en la Lluvia para tener un buen diagnóstico y luego lanzarnos a que se nos vea lo felices que somos por vivir como pensamos. Pues es que lo humano es aliado nuestro. No, lo humano no es enemigo nuestro, es aliado nuestro. De todas formas, Jesús, contigo cerramos este bloque. Todo eso está muy bien, y yo creo que efectivamente, pero no sé si se trata tanto de un momento de crisis de la educación o de crisis de identidad y de crisis de transmisión a los chicos de la sexualidad, como de denunciar, que es un paso previo. Yo creo que todo esto está muy bien y que hay que hacerlo y qué tal. Pero con paso previo hay que denunciar que nos están imponiendo desde el poder político algo que es contrario a la Constitución, que es una invasión de la privacidad, que es un totalitarismo y que por lo tanto no tienen derecho a hacerlo. Y hay que combatirlo con armas políticas. Es decir, el asunto es cómo te das cuenta de eso. Hay dos problemas. Un problema previo político muy importante que hay que denunciar, que es el que estamos hablando, el adoctrinamiento y la ideologización totalitaria de la sociedad española, y un segundo problema que es defenderse, aparte de con las armas políticas y judiciales que sean, defenderse por supuesto en casa y en la educación de los hijos. ¿Cómo te das cuenta? No creo que sean dos frentes dispares, o sea, yo creo que es el mismo, porque a fin de cuentas, es decir, ¿cómo puedes vencer las leyes o las decisiones judiciales que atentan contra tu intimidad? El problema es que tenemos un 50%, no sé si 55 o 45, no lo sé, de familias que no son conscientes de esta invasión totalitaria. Claro, claro. O sea, ¿qué es lo que tiene que suceder en la experiencia de un padre y una madre de familia o de un profesor? Porque si supierais cómo está el ámbito de los profesores de la enseñanza media, que no captan esta tentación totalitaria. Pero, José ¿qué tiene Luis, que suceder para que la perciban como tal? Por ejemplo, sin ir más lejos, tiene que hacer un problema antes que los profesores, la Federación de Colegios Religiosos, por ejemplo, que fue incapaz de enfrentarse a la Ley de Educación para la Ciudadanía. Es decir, que, ojo, esta sociedad española tiene un primer problema, que es un problema de anomia y dormida. Está dormida. Y hay que despertarla. Pero también está despertando. ¿No? Claro. No, y nosotros también tratamos de despertar a nuestros espectadores, que en un minuto nos tienen de nuevo con ellos.
Es interesante que nuestros espectadores sepan que esa asignatura que les hemos mencionado antes, Ciencias para el Mundo Contemporáneo, esa especie de hermana resabiada de Educación para la Ciudadanía, infiltra bajo la apariencia neutral, objetiva de ciencia, hoy en día llamamos ciencia en realidad a formulaciones puramente ideológicas, toda una serie de paradigmas culturales también propios de esta ideología que ferozmente trata de reformatear nuestras conciencias o las de nuestros hijos, ¿no es así? Sí, sin duda. La palabra ciencia hoy día tiene mucho prestigio. Por lo tanto, bajo ella se nos vende mucho gato por liebre. Por ejemplo, es un dato que en la naturaleza hay evolución. Es una teoría discutible y nunca demostrada, la de Darwin, de que la evolución se deba a cuestiones de lucha por la supervivencia, etc. Y es una pura ideología que nada tiene que ver con los datos, el evolucionismo. El dar por supuesto que la explicación de la vida en el planeta Tierra se debe a fenómenos bioquímicos trabados entre sí y punto. Y sin embargo a veces se nos presenta como ciencia tanto el dato cierto como la teoría discutible como la pura ideología presuntamente formulada en términos científicos. Por lo tanto, es muy bueno que sepamos que bajo la ciencia se nos pueden estar vendiendo cosas de muy distinto valor y que no nos dejemos engañar. Gran parte de lo que llega al público en general, sobre todo a través de los medios de comunicación como ciencia, es ideología, porque los datos científicos como tal no suelen acceder a los medios de comunicación. Y en la escuela pasa un poco lo mismo. El riesgo de esta asignatura es que se venda a los niños ideología pseudocientífica como si fuese teorías científicas demostradas o datos científicos ciertos. Pues hay que estar muy atentos a los programas de estas ciencias para el mundo contemporáneo, como habrá que estar muy atentos a esta nueva enemiga o animadversión que la ideología hegemónica ha declarado a la escuela diferenciada, a la escuela que separa a niños y niñas en sus aulas. Nos preguntamos, ¿a qué se debe esa animadversión? María Cárcava nos introduce en el asunto. La ley de igualdad de trato que proyecta el Gobierno vuelve a esgrimir el tópico de que la educación diferenciada discrimina. Tópico que se adereza presentando tal educación como un lujo al alcance solo de unos pocos, de los ricos. Pero lo cierto es que algunos de los colegios de educación diferenciada más conocidos de España, como por ejemplo el Colegio Tajamar, sito en el barrio de Vallecas, desmienten tal caracterización grotesca. Lo cierto es que allá donde la escuela diferenciada está implantada suficientemente, como ocurre en el Reino Unido o Alemania, los centros que mejores resultados académicos obtienen son en una gran proporción de educación separada. Lo que demuestra que los argumentos contra este tipo de escuela no son pedagógicos, sino ideológicos. En efecto, la ideología de género inspiradora de las últimas reformas legislativas en materia educativa combate la escuela diferenciada porque propugna que la diferencia sexual entre el varón y la mujer no es una realidad innata propia del ser humano y que solo existen géneros, es decir, roles sociales optativos en la conducta sexual del individuo. Una educación que postule que los caminos del aprendizaje de hombres y mujeres son distintos, aunque sus capacidades intelectivas sean las mismas, inmediatamente se convierte en anatema para esta ideología. Podría decirse que la escuela diferenciada atenta contra la igualdad si en las escuelas de niñas se impartiese un programa distinto al que se imparte en las escuelas de niños, o si se enfocase el futuro profesional de niños y niñas de forma divergente. Pero si los planes de estudio en las escuelas de niñas y de niños son los mismos, ¿cómo puede sostenerse seriamente tal afirmación? Lo que en verdad atenta contra la igualdad es que estos colegios de educación diferenciada sean excluidos del régimen de conciertos, como parece que se pretende, pues de este modo solo los ricos podrán acceder a ellos. Una vez más, la ideología de género, en su afán por negar la realidad inscrita en la naturaleza humana, prefiere fomentar las desigualdades sociales. En realidad, la persecución a la escuela diferenciada no es sino la avanzadilla de otro propósito de más largo alcance, que no es otro sino asfixiar la escuela concertada católica. Hoy ya existe una discriminación efectiva entre alumnos de la escuela pública y la concertada, puesto que los primeros reciben muchos más medios y dotaciones económicos, técnicos y profesionales. Y parece que existen borradores en el Ministerio de Educación, quizá alguno de nuestros invitados nos lo pueda aclarar, que pretenden convertir la educación concertada en residual, permitiendo solo que los padres puedan elegirla si no quedan plazas en los centros públicos. Lo que sí parece claro
es que se ha declarado o se está empezando a declarar una guerra contra la escuela diferenciada que desde el sentido común resulta más bien inexplicable. No sé qué opinas, Consuelo, sobre este asunto. Se ha hablado en la presentación de la igualdad, pero realmente también es un ataque frontal a la libertad del padre a elegir a qué tipo de escuela quiere que vayan sus hijos. Porque es que además, claro, fomentar la igualdad por el hecho de la igualdad, todo es discriminación. Entonces eso te explica un poco el sentido pedagógico, ¿no? El progreso adecuadamente, ¿no? Que aparecía en las notas. El que pase el alumno con 8 asignaturas suspendidas. Entonces, al que estudie, que pase exactamente igual que el que no estudia, al que tiene una madurez psicológica diferente, como es en el caso de los niños y en el caso de las niñas, ¿por qué no estudiar separadamente? Primero que te ahorras también una serie de problemas, porque si tú hablabas antes de las consecuencias, pues también algunas de las causas, ¿no? El fomentar que se explique ese tipo de asignatura, educación sexual, en un colegio mixto, y yo no sé si propiciar el que haya algún tipo de prácticas producirán consecuencias ciertamente no apetecibles. Pero en cualquier caso, claro, eso es producto nada más y nada menos simplemente que de la ideología de género, esto de la construcción del feminismo radical de los años 50-60. La mujer no nace, se hace, ¿no? Y eso es una construcción cultural y por lo tanto lo que es una diversidad creada por la naturaleza de pronto transformémoslo, ¿no? Y de ahí también la idea de que el niño debe jugar a otros juegos, el niño masculino me refiero, debe jugar a otros juegos distintos para ver si en esta construcción del género pues llegamos ya al totum revolutum, ¿no? Que es en definitiva, pero no solamente es en aras de la igualdad, en aras de esa pretendida igualdad que no es tal igualdad, porque no es nada más que una construcción como es el género, que no es igualitaria, porque en realidad lo que hace es discriminar y porque lo que hace es una concepción en la que la mujer entra por la cuota. La que vale, vale, y la que no por la cuota, y a lo mejor la hacen ministra, ¿no? Del ramo que sea. Claro, es que es una cosa infumable. Si eso lo hubierais dicho a vosotros, inmediatamente os tacharían de machistas. Por eso me permito el lujo de decirlo yo, para que no ocurran este tipo de cosas. En las oposiciones de alto nivel en este momento, la cuota tienen que ampliarla para los hombres, porque están entrando las mujeres en su mayor parte. En todos los tribunales de oposiciones, en todos los concursos, con esto de la idea de la transversalidad de lo que implica el género, esto implica que en cualquier comisión hay que meter mujeres por definición, ¿no? Que es una cosa infumable, porque claro, yo he estudiado una carrera exactamente igual que vosotros y a mí me hubiera resultado, en fin, una cosa dañina incluso para mi propia fama, que me hubieran dado la matrícula simplemente por el hecho de ser mujer. Claro, es que es una cosa, esto de la discriminación positiva yo creo que es dañina, ¿no? Y esto de, en aras de la igualdad, conculcar la libertad del padre a elegir si quiere una escuela diferenciada para sus hijos. No, pero además, ¿qué igualdad? O sea, quiero decir, vamos a ver, por ejemplo, ¿los torneos de tenis atentan contra la igualdad por haber torneos masculinos y torneos femeninos? Pues espérate que les pregunten. ¿Los retretes públicos atentan contra la igualdad por haber retretes para caballeros y retretes para señoras? O sea, es que esto es una cosa demencial. Oiga, no, atentaría contra la igualdad, como ha dicho María Cárcava, si en los colegios de niños y en los colegios de niñas se impartieran disciplinas distintas, si hubiera programas distintos, si se enfocara el futuro profesional de niños y niñas de forma distinta, o si esos niños y las niñas al salir de clase tuvieran una alambrada que les impidiera relacionarse. Pero ¿por qué va a haber problemas de igualdad? Es que no se entiende, es una cosa verdaderamente irracional. Bueno, es la ofuscación ideológica que lleva, claro, a defender la irracionalidad y hacerle creer a la gente, efectivamente, que aquí hay desigualdad. Si tenemos que conducir a 110 kilómetros por hora, nos unirán en las toilettes, seguro. Bueno. No, bueno, hombre, eso por supuesto, eso les encantaría. Lo que pasa es que no deja de ser una cochinada, porque siempre los servicios de caballeros pues, han sido, en general, más indecorosos o más sucios, ¿no? Con lo cual, yo creo que las mujeres con sentido común se resistirán a ello, ¿no? Pero les encantaría unificarlos. De todas formas, ojo a la ley mencionada por María anteriormente, porque esa ya existe, un anteproyecto de ley. Sí, esa ley está en marcha. Y esa ley es la ley de cierre del sistema y es una ley que persigue absolutamente todo lo que sea diferencia sexual, de manera que llega a un igualitarismo, si quieres más bien identidad, ¿no? Es decir, prescinde de cualquier posibilidad de discriminación por razón de sexo. Y además introduce nuevos motivos de no discriminación, como es la identidad sexual, donde va más allá del hombre-mujer, es decir, estamos hablando de las distintas orientaciones sexuales, etcétera. Es decir, que la ley esa que regula todo un sistema de persecución
pero de persecución, creando un fiscal, creando una sala especial, estableciendo el desplazamiento de la carga de la prueba de manera que se presume que quien diferencia es el culpable, creando una serie de infracciones con tipos abiertos donde cabe todo, incluso creando un comisario político que, por cierto, las malas lenguas dicen que está reservado el puesto para Viviana Aido, cuidado con el tema, que no hay ninguna tontería, y en fin, después de esa ley es probable que no se pueda jugar el tenis en España. Es probable que no se pueda hacer un programa como este en España. Bueno, sí, porque de aquí vamos directamente a Chirona. Uno de los artículos de esa ley, la Ley de Igualdad de Trato, considera sancionable expresamente un tratamiento de la información en los medios de comunicación que no responda a los principios de igualdad establecidos en la ley. Por lo tanto, cuidado, Juan Manuel, con el programa. No, si yo eso lo tengo asumido que dentro de poco pues estaremos en la cárcel, ¿no? ¿En qué sentido? Pero ya está escrito, os perseguirán. En todo caso, volviendo a lo de la enseñanza diferenciada, es evidente que en una mente respetuosa con la libertad, la enseñanza diferenciada es una opción pedagógica tan elegible como la coeducación. Se puede discutir qué es mejor, qué es peor, hay teorías para todos los gustos, pero pretender... Sí, como la enseñanza pues con un segundo idioma o Exactamente. con... Es que no entiendo es un por tema qué. de libertad, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, uno de los mayores defensores que hay en este momento de la enseñanza diferenciada es Hillary Clinton, ideóloga de género como ella sola, pero ella estudió en una escuela para niñas y se ve que le ha ido muy bien y está muy contenta del sistema. ¿Quién es aquí nadie para decir que el sistema en que se educó Hillary Clinton es un desastre? Aparte o la hace poco mujer, o yo qué sé, o la ha discriminado con los varones. Bueno, desde que ¿no? me has dicho que Hillary Clinton estudió en una escuela diferenciada, voy a mirar Empiezas con a menos dudar. buenos ojos a la escuela diferenciada. Hay una cosa peligrosa normalmente en las leyes socialistas, es cuando hablan de ley integral. En este caso, la ley integral explica la exposición de motivos de este proyecto de ley, que significa integrar en el sentido de invadir también no solamente la esfera pública, sino la privada. Sí. Es decir, que aquí se está haciendo una invasión permanente de intervención en la vida privada que nadie denuncia y nadie se queja. Esto que tú decías antes, oye, mire usted, bueno, ¿y por qué no va a haber una escuela? Que haya la que me dé la gana. Es decir, pero hemos llegado a unos límites donde hay una falta de libertad, un liberticidio totalmente todos los días, por ejemplo, del tabaco. Sí, será usted no partidario de fumar, pero ¿por qué no voy a poder fumar si me da la gana? Es decir, aquí se está atentando a la invasión de la esfera privada y desde luego la educación es el elemento más importante e íntimo de eso, que nadie se queja y es peligrosamente cada día mayor. Extraordinariamente peligroso, sí. Consuelo. Pero enlazando con lo que tú decías, estas son las consecuencias de unas causas. Primero se nos dijo que había que diferenciar entre lo que era la vida pública y lo que era la vida privada, ¿no? Y que el cristiano además no podía pronunciarse como cristiano en la vida pública, ¿no? Y teníamos que dejarlo reservado al ámbito privado. Encima. Y ahora, ¿cuál es, sin embargo, la consecuencia? La consecuencia es que el Estado, que es laico, que es aconfesional, que es secularizador de nuestra vida, sin embargo, tiene una intromisión constante en nuestras creencias en el ámbito privado. O sea que, primero, con un argumento falso, al final hemos tenido que aceptar el trágala que han querido. Y ese es el trágala final. Es que decir, yo no puedo manifestarme públicamente, eso debe quedar en mi ámbito privado, pero el Estado sí puede intervenir en mi ámbito privado, sí me puede decir qué es lo que yo tengo que enseñar a mis hijos y cómo se lo debo de enseñar. Todos los totalitarismos pasan por 3 fases en su implantación, desde Julio César hasta Lenin. Primero se cambian las leyes y las políticas públicas para introducir los criterios ideológicos. Aquí la ideología de género se introdujo con la ley del llamado matrimonio homosexual, etc. Luego, ¿no serán primero criterios y luego las leyes? Sí, lo digo porque como no siempre hablamos de historias democráticas si nos cogemos toda la historia. Hoy día son primero leyes, ¿no? Entonces, nueva antropología sobre sexualidad, las leyes sobre el matrimonio, la sexualidad, etc. Segundo paso, enseñamos esto en la escuela porque es lo democrático y lo que está en vigor. Tercer paso, prohibimos a los que discrepan, que en España son la anunciada ley de libertad religiosa y esta ley de igualdad de trato. Sí, está todo muy visto ya. Sí, lo que pasa es que es un mecanismo implacable. Claro. Y en este caso que nos presentaba María Cárcava de la escuela diferenciada, no nos engañemos. La escuela diferenciada quizás es el ejemplo más evidente de escuela que se opone a la ideología de género que se trata de implantar. Pero lo que hay detrás de esa persecución a la escuela diferenciada es la persecución a toda forma de educación que se rebele contra la ideología de género y más específicamente contra la educación católica. O sea, yo creo que todo colegio católico concertado que vea el problema de la escuela diferenciada como un problema ajeno se equivoca. Es decir, las barbas del vecino que ven pelar pronto serán las suyas
en remojo, ¿no? O sea, Tú sabes que las que vayan poniendo en remojo. Yo creo que eso es evidente. El socialismo, desde sus orígenes, los utópicos, Saint-Simon, Owen, etcétera, decían que lo primero que hay que erradicar era la educación religiosa. La educación de los frailes, exactamente, se refería Saint-Simon a la expresión de la educación de los frailes porque perseguían nada más que el proselitismo, según ellos. Claro. Y la educación debe perseguir la educación en la ciudadanía. Bueno, esa es la visión que tienen algunos ideólogos que tú recoges en este libro y algunos actuales y campando por sus fueros, ¿no? Ahí está Peces Barba, por ejemplo, y constantemente hace este tipo de alusiones, ¿no? No, yo digo, no, que estamos viviendo una época en la que es muy atractivo ser anarcoide. Yo prefiero ser anarcoide y ser friki, porque la invasión no solamente te limita, o sea, discute sobre 10 kilómetros más o menos y nos explica qué es sano, saludable y ecológico. Es que llegará un día en que no se pueda ni fumar en el coche, ni siquiera después del posludio amoroso. Es decir, la pretensión invasiva del Estado totalitario no solamente es expulsar la religión del ámbito público, sino dominar los intersticios de cualquier ciudadano sin que se dé cuenta. 1984 de Orwell. Es así, ¿no? Lo privado es político, lo privado es político, decían las feministas del 68. Bueno, al final eso es convertirte en un anarcoide o en un friki, aunque en realidad la forma de vida que tú postulas sea la más normal del mundo, ¿no? Pero confinarte, digamos, en un gueto, en el gueto de los apestados o en el lazareto de los leprosos, aunque realmente tú seas el único sano, ¿no? Es algo monstruoso. Hay un cuento de H.G. Wells que recomiendo a todos los espectadores de este programa, El país de los ciegos, donde un expedicionario llega a un país oculto entre las cordilleras andinas, donde todos sus habitantes indios son ciegos. Y él dice, bueno, yo aquí voy a ser el que ponga orden y el que termine mandando, ¿no? No. Hasta que no se resigna a que le arranquen los ojos, no es aceptado en sociedad. Es decir, esos indios ciegos ven al expedicionario, lo ven como un friki, y hay que arrancarle el mal, ¿no? Y esto es un poco el mecanismo también de estos nuevos totalitarismos, ¿no? Que logran confinarte en un gueto de tal manera que si quieres ser aceptado en sociedad tienes que resignarte, inclinar la testuz y pasar por las horcas caudinas. Por eso, ¿no? como criterio ante una sociedad totalitaria, como principio metodológico, yo diría, tienes permiso para equivocarte, pero no tienes permiso para dudar. Porque lo que quiere el poder es introducir en nosotros la duda, ¿no? De nuestra experiencia. De todos modos, la gente vive bastante más sensatamente que nuestros ideólogos. Si no, se habría hundido esto. Claro. Es decir, que a veces nos podemos confundir. Nos gobierna, desde el punto de vista cultural, académico, político, los niños del mayo del 68 francés. Pero ya están bastante mayorcicos. Lo que viene detrás ya no es así. Bueno. Es decir, en España vivimos casados un hombre con una mujer el 94% de la población. Frente a eso hay, según el censo, 10.474 parejas de personas del mismo sexo. Bueno, bien, existen, pero los porcentajes... ¿Cuántos padres quieren que su hija sea una guarrilla? Con perdón. Ninguno. ¿Cuántos padres desearían que sus hijos sean tipos estupendos, nobles, trabajadores? Aunque luego a lo mejor no saben cómo lograrlo. La inmensa mayoría. Sí, lo que pasa, Benigno, es que este año se casa menos gente y no creo que sea solo por la crisis económica. No, porque las leyes han banalizado tanto el matrimonio que ya no se sabe lo que es. Claro. Pero los que nos casamos... O sea, que este fenómeno de erosión es progresivo, poco a poco, y lo irá erosionando. Pero a lo que voy es que hay todavía mucho bien en la sociedad. Hombre, y hay un depósito de cordura en todo cuerpo social que, ante el abismo, da un paso atrás, retrocede y decide romper con toda la morralla y todo el pienso ideológico que le han metido en la cabeza, ¿no? No sabemos cuándo se va a producir ese momento. Yo espero que se produzca y espero que sea cuanto antes. Y que este tenemos que ayuda despedirnos y ayudar en la escasa medida de nuestras posibilidades desde Lágrimas en la lluvia. He de decirte, Benigno, por cierto, que estamos recibiendo, María Cárcava está recibiendo multitud de correos electrónicos en donde se nos dice que te favorece mucho esa barba, esa barba descuidada. Se lo contaré a mi mujer, que dice que me la quite rápidamente. Nos decía uno de nuestros espectadores que a los calvos
A los calvos atractivos esa barba crecidita, sin llegar a ser barba poblada y boscosa, ya blanca venerable. que les queda muy bien. Nos ponían el ejemplo de Sean Connery, por ejemplo. Espero que mi mujer lo esté escuchando en casa. O Sean, me apunta María Cárcava, que es mi experta en dicción inglesa, que se dice Sean Connery. Bien, con esta pequeña broma nos despedimos para que el programa no quede muy grave. Pero creo que ha sido un programa excelente, que a muchos de nuestros espectadores les habrá aclarado muchas ideas y les habrá ayudado a repensar la educación de sus hijos. Muchas gracias a nuestros 4 invitados, ha sido un honor contar con vosotros, espero que no sea la última vez. Y en unos segundos, María Cárcava y yo nos despediremos de todos ustedes. Yo me pregunto si es posible educar a los hijos en casa ante este panorama tan desolador, pero me refiero constitucionalmente. Bueno, el Tribunal Constitucional pone todo tipo de pegas, ¿no?, y de trabas. Y dice que mientras no haya una ley que así lo establezca, que no se puede considerar constitucional. ¿Y no la hay? No la hay. Pero en cualquier caso, el educar en casa no deja de ser una trampa saducea, una trampa saducea del Estado leviatán, Un Estado que primero destruye los vínculos entre las personas, un Estado que ya no es una continuidad, digamos, de la sociedad, de la comunidad humana, sino que nace contra ella, para destruir sus vínculos. Exalta sus libertades, sus derechos, y así los padres, en vez de tener una visión sacrificada en la que se incluye naturalmente la responsabilidad de educar a sus hijos, pues buscan la realización personal, buscan el triunfo laboral, buscan naturalmente su independencia y autonomía. El double kids no income que hablábamos en el programa de ideología de género a la hora del control de natalidad. Desde ese momento, la educación es usurpada por el Estado leviatán y de repente sí hay padres que dicen: Dios mío, mis hijos están en manos del enemigo. Y ya la única manera que les queda de recuperar a esos hijos, puesto que ya no existen los vínculos comunitarios, es traérselos a casa. Pero yo tampoco creo que esa sea la solución, porque a fin de cuentas la escuela nace como una prolongación de la familia en la que los hijos se pueden socializar, pueden participar de formas de comunidad humana más amplias. Si te los traes otra vez a casa, les privas de participar en esas formas de comunidad más amplias. Es una trampa saducea. Juan Manuel, corta, que yo creo que encima hay mucha gente que por desgracia con la que está cayendo se está quedando hasta sin casa, o sea que a dónde se los va a llevar. Hasta entonces les pedimos, hasta la semana que viene, les pedimos que estén atentos a la próxima entrega de nuestro programa. Procuraremos ofrecerles siempre, con la ayuda de los mejores invitados, un coloquio tan apasionante como el que hoy les ha hecho trasnochar. Y acompañado, por supuesto, por el mejor cine. A partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los viernes, a las 9:30 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión.